Y yo le preguntaba, pero ¿por qué usted dejó de trabajar en esa empresa tan importante? Si tanta gente. Para trabajar acá de reparación. Usted mismo me dijo, bueno, justamente porque yo calculé cuánto podía ganar haciendo trabajos a destajo. Claro. Y era casi el triple del ingreso que tenía en esta empresa. Claro. Entonces, eso está ocurriendo. El trabajador... Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero. Este podcast llega gracias a nuestros patrocinantes. Gracias a BanPlus, con su aplicación BanPlus Móvil, la app para realizar todas las operaciones. Tertulia y Dinero ya gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado láser en acrílico y MDF, trabajando con materiales de altísima calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla. Tú y yo sabemos que para disfrutar el mejor contenido necesitas del mejor internet. Por eso, no es casualidad que Supercable sea uno de nuestros patrocinantes y este servidor uno de sus clientes. Si estás en Caracas, Supercable te brinda internet 100% por fibra óptica con conexión simétrica y velocidad garantizada a través de su producto B-Point por Supercable. Para contratarlo puedes ingresar a su página web. Yo te lo recomiendo. Agradecido con los amigos de Habitu Inmobiliaria que tienen la mejor información para invertir. Con más de 10 años de experiencia en Venezuela y México, si deseas comprar, vender o alquilar tu propiedad, ellos son los mejores aliados y conocedores del mercado inmobiliario. Tertulia y Dinero llega gracias a Clave Ganadera. En Clave somos pioneros del crowdfarming en Venezuela. Conectamos el campo con la ciudad para que puedas obtener ganancias y ser parte del desarrollo integral de nuestra ganadería. Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia en los principales puertos y aeropuertos de Venezuela y el mundo. Son líderes del mercado, movilizando más de 4.500 contenedores al año. Si necesitan importar o exportar mercancía desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuelan Cargo Brokers. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Un nuevo capítulo de la temporada 9, Asdrúbal, en donde vamos a hablar del mercado laboral en Venezuela. ¿Qué tanto afecta el aumento del sueldo mínimo en la economía a estos, digamos, empleados? ¿Cuánto es el salario promedio? Más o menos, sector privado. ¿Cuáles son esas oportunidades laborales que todavía existen en Venezuela? Si bien son escasas, todavía existen algunas. ¿Y qué potencialidades hay del retorno de esa capital humano, digamos, a Venezuela? Yo la verdad lo veo poco probable y soy escéptico, pero bueno, vamos a conversar un poquito al respecto. Y después José Miguel nos va a dar un poco de perspectivas de mercado, entendiendo que ya el primer trimestre lleva un buen camino y qué pintan, ¿no?, los mercados para este año. Tema aumento del salario mínimo, ya hace unas semanas esto, por supuesto. Siempre parece, o digamos en la sociedad venezolana, creo que ya estamos con el tema de los aumentos de salario como escépticos, como predispuestos. Al final no terminan haciendo demasiado, entendiendo que no. Porque hay una brecha entre... No hay cambios estructurales. Estos temas que se han escogido en esta temporada son complejos, tienen muchas aristas, ¿no? Y bueno, hay que abordarlos de manera sencilla. El tema del salario en Venezuela tiene varios elementos. Uno, obviamente el nivel del salario, que es bajo, y ahorita vamos a hablar, pero es extremadamente bajo. Es de los más bajos de América Latina. Segundo elemento, la regulación laboral. Nuestra ley del trabajo tiene elementos de mucha rigidez, sí. Tiene elementos de mucho costo y adicionalmente no está adaptada a una economía que se ha dolarizado en buena parte. Entonces ese es un segundo factor. El tercer elemento está ligado a el Estado, que es hoy por hoy
por lo menos en términos de lo que es en términos de empleo formal. Y del papel, el principal empleador. Claro. Entonces la pregunta es cómo trabaja o cómo el sector público entrega mejores sueldos, pero con cuántos empleados tendría que tener. Por eso te digo que es un elemento sencillo. Yo creo que Venezuela necesita una reforma de la estructura salarial. Nosotros deberíamos pasar a niveles de salario mínimo por horas, a niveles de salario mínimo por regiones y a niveles de salarios mínimos por sectores, pero creo que todavía estamos muy lejos de eso. Lo que vemos hoy, rápidamente, primero es un proceso donde el salario como tal se ha tergiversado y se ha convertido en una bonificación. El grueso de lo que se paga en Venezuela, tanto el sector público como el sector privado, se hace vía bonos, no salarios. Entonces, eso sí, mira, nosotros lo hemos medido. En el caso del sector público, cerca del 95% del ingreso del trabajador, es una cosa bárbara, es bonificación. Eso no tiene incidencia en pasivo, en otros beneficios de ley. Ahí hay un elemento de vulnerabilidad para los trabajadores. Pero el sector privado tampoco está muy distinto. En el sector privado, la proporción es 70-30, 70 bonos, 30 salarios. Entonces, esa es la primera característica, que el salario en Venezuela ha perdido su relevancia, su importancia, y hoy muchos trabajadores tienen niveles de vulnerabilidad importantes. Es decir, son trabajadores que probablemente no tienen para seguridad social, no tienen seguro, lo que pueden recibir por prestaciones, por vacaciones o por otro tipo de beneficios establecidos en la ley son muy, muy precarios. O sea, ese es un primer punto. Segundo elemento, cada vez es más el grupo de personas que quiere trabajar por su cuenta. Eso está conectado con otro de los puntos. Porque, bueno, la gente siente que le rinde más su tiempo y que puede ganar más trabajando por hora. Fíjate este caso de una persona que fue a hacer una reparación en nuestra oficina. Venía de un trabajo en una empresa relevante en Venezuela. Corporativo. Una empresa, no corporativo, pero una empresa que, wow, es una empresa que mucha gente quisiera trabajar allí. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué usted dejó de trabajar en esa empresa tan importante? Si tanta gente. Para trabajar acá de reparación usted mismo. Me dijo, bueno, justamente porque yo calculé cuánto podía ganar haciendo trabajos a destajo. Y era casi el triple del ingreso que tenía en esta empresa. Entonces, eso está ocurriendo. El trabajador empieza a buscar trabajar por su cuenta para generar más ingresos. El otro elemento importante que tiene el mercado laboral venezolano es que la gente tiene más de un trabajo. Lamentablemente. Eso tiene otras implicaciones. Un día podemos invitar aquí a tertulia a un psicólogo, a un sociólogo, porque obviamente los tiempos de recreación, los tiempos de descanso se han alterado. En Venezuela la gente tiene que trabajar muchas horas. Porque termina de un trabajo a lo mejor que tiene en una oficina, después se pone a ser taxista, se pone a hacer torta, los fines de semana hace otra cosa. Entonces, decir que en Venezuela la gente tiene periodos de descanso, vacaciones, como pueden existir en otros países, no funciona así, ¿no? Porque el ingreso es tan precario que efectivamente tienes que tener más de una fuente de ingreso que te genere para poder vivir, ¿no? Otro elemento que sí es muy preocupante es que cada vez los jóvenes e incluso niños se incorporan al mercado de trabajo. Mucha gente deja la escuela a edad temprana para incorporarse al mercado laboral. Tiene presión de su propia familia para que se incorporen al mercado laboral. Incluso en muchas familias hay presión para que emigren, porque emigrando pueden conseguir trabajo fuera que represente ingreso de remesa. Entonces hay una precariedad. Fíjate que todo esto, y pudiéramos seguir acá, pero por razones de tiempo, todo esto son elementos característicos del mercado laboral hoy en Venezuela y de lo que es el salario. El gobierno decretó hace poco un aumento de un bono que repercute en el sector público, pero al final, más allá de que estés en el sector público, en el sector privado, lo que hay es un elemento de mucha precariedad. Y no quiero dejar de pasar el tema del Estado. El Estado venezolano, nosotros calculamos, porque no hay data oficial pública, que tiene entre 2.1 y 2.5 millones de empleados.
Entonces la pregunta es, ¿ese es el número idóneo que tiene que tener el Estado en Venezuela? Porque para tú pagarles mejores sueldos, fíjate que creo que es el segundo punto de este programa, que es cómo están los sueldos, los niveles de sueldo. Mira, el sueldo promedio, el ingreso, no voy a usar sueldo porque vuelvo a insistir. Ese era un punto. Que hay una parte importante de salario bono. No, es más un tema de ingreso que de salario. El ingreso promedio de un trabajador del sector público al momento de grabar este podcast está cerca de $90. Ese es el ingreso. Eso incluye el sueldo que es bajísimo, bonificaciones e incluso algunos que reciben bolsas de comida. Todo eso está incluido ahí para que después no me vayan a caer encima. No, yo gano 5, fulano gana 10. Incluye todo ese tema. Y ojo, al final es una estimación también, ¿no? $90. En el caso del sector privado, para el nivel más bajo, el salario promedio nacional está en torno a $170. Hay una brecha. Es casi el doble del sector público, pero ambos siguen siendo muy bajos. Eso es porque la canasta alimentaria está por encima de $500. No, 100%. Y la canasta total, es decir, cuando incluyes no solo alimentos, sino todos los servicios, está por encima de 1.000. Entonces, el debate es, ¿un trabajador del Estado debe ganar lo suficiente para mantenerse? Pero también hay que preguntarse cómo el Estado se hace sostenible financieramente para pagar esos buenos sueldos, y eso pasa por discutir cuál es el tamaño óptimo del Estado. O sea, hoy los ingresos están en esta situación. También aquí es importante hacer la aclaratoria. Muchos de estos ingresos, los ingresos varían mucho por estado. Es decir, en Caracas son mucho más altos. En estados como Sucre, Cojedes, Amazonas del Tamacuro, pero quitemos Amazonas del Tamacuro, Sucre, Cojedes, Trujillo y Mérida, hay niveles de salario muy bajos, muy bajos. Son un poco más altos Caracas, en caso de ciudades como Lecherías, el caso por lo menos de Lara Portuguesa, la región central, tiene unos niveles que son diferentes. Pero efectivamente, y también los salarios cambian por el sector que emplea, el tamaño de la empresa, el grupo donde está, y por, que creo que es uno de los puntos que tú tenías, también por el tipo de trabajo que haga. Por ejemplo, y que creo que ¿cuál era el otro punto? Termina tu idea porque ahí te voy a atajar y voy a enlazar oportunidades laborales y retorno del talento. Es que quiero conectarlo con eso, porque hay sectores donde estamos viendo mucha competencia, mucha demanda, sobre todo de personal calificado y con experiencia. Áreas claves como tecnología, hay mucha demanda allí. Áreas claves como mercadeo, gente que sepa de verdad de mercadeo. En ventas, sobre todo en empresas que están fuera de Caracas, hay una demanda importante en venta. En áreas como finanzas también. Muchísimo. Entonces, también depende de las cualificaciones que tú tengas. Efectivamente, eso incide pues en el tipo de trabajo. Mira, me decía un amigo en estos días que ellos tienen como una pequeña empresa, un negocio familiar, donde él es ingeniero electrónico y ellos contratan chamos que saben, hacen programadores, prueban códigos, no sé qué, y le prestan servicios a empresas afuera. Y él me dice, mira, yo no tengo data, o sea, yo no soy consultor, no me dedico a esto, pero nosotros tenemos, en algún momento durante el año pasado, teníamos 8 chamos contratados que vivían en Margarita, que eran venezolanos, que entraron a los 18 años a la universidad, luego se salieron de la universidad, y al final en este mundo es un mundo tan cambiante en el que tú empiezas, o sea, desde que entras, si ya aprendiste a programar, haciendo 2 cursos en internet los aprendes, se fueron a vivir a Margarita, en estos negocios en el extranjero, fuera de las estructuras grandes y las corporaciones formales, a poca gente le importa verdaderamente qué tantos, digamos, certificaciones o validaciones académicas tengas, sino más bien, mira, te hacen un examen modelo, ese examen determina, ¿no? Diagnostica qué tanto verdaderamente tú sabes del área, y al final estos chamos
pueden ganarse $1.500, $2.000 al mes viviendo en el interior del país y bueno, a ellos les funciona. Eso me llamó mucho la atención y por eso en parte lo traemos como punto por el tema de las oportunidades laborales y del retorno del talento. No, efectivamente hay un grupo de personas en Venezuela, no tengo yo estimaciones ahorita para decirlo, así que no voy a dar números al voleo, pero sí estoy notando que hay un grupo importante de venezolanos que están utilizando el teletrabajo y que trabajan para el exterior, ¿no? Y eso les da una fuente de ingreso probablemente en divisas, pero que también en ese grupo hay niveles de precariedad. Por supuesto. Muchas de estas empresas que están afuera contratando venezolanos también asumen un costo de vida en Venezuela y entienden que acá los sueldos son bajos y le pagan mucho menos que las personas que están en los países donde están contratando, o que incluso otros que están en teletrabajo en otras partes del mundo. Entonces también el venezolano allí se ve afectado. Sí. Pero sí notamos que hay un grupo de gente que trabaja desde acá y que eso le da una fuente de ingreso más allá de las empresas que operan en Venezuela, ¿no? Particularmente gente más joven, me imagino, y bueno, por razones obvias, ¿no? Bueno, gente muy joven, efectivamente, gente muy joven. Tú sabes que el mercado laboral, esa es otra restricción importante. En la medida que tú te vas haciendo mayor, cada vez más difícil acceder al mercado de trabajo. Sin embargo, fíjate que también las características de la crisis venezolana, hay empresas, yo he tenido varios clientes que han optado por contratar a personal de más de 40 años porque te dicen, mira, me da más estabilidad, esta persona no está pensando en irse. Un tema generacional también. Está sentada en Venezuela, está más pendiente de tener a lo mejor un buen seguro y en la empresa le podemos dar un seguro de salud. Claro. Y tiene una experiencia importante. Entonces, eso también está ocurriendo, ¿no? No, magnífico. Ahora, para el tercer punto que teníamos, un poco de mercados financieros, le damos el pase a José Miguel. José Miguel va a estar remoto y nos va a decir un poco de qué va, cómo ha sido el mercado hasta ahora en lo que va de 2024 y cómo se proyecta, ¿no? De cara a lo que son los 9 meses que restarían del año. Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos nuevamente, un gustazo. Como siempre, estar en Tertulia de Dinero después que nos tuvo la semana pasada. Con muchas ganas de estar en Caracas grabando estos capítulos. Espero que pronto, ahora que termine la maestría, por lo menos grabar unos capítulos este año en el estudio, ¿no? Pero bueno, mientras tanto nos toca hablar a la distancia del mercado. El rally excepcional que vivió el Standard & Poor's 500 durante el año 2023 con retornos anualizados por encima del 24% ha traído para algunos analistas la semilla de una potencial corrección en el mediano plazo. Y si bien existen fundamentos sólidos detrás de este desempeño, como por ejemplo la moderación de las presiones inflacionarias, la resiliencia de indicadores claves de actividad económica y sobre todo la recuperación de los beneficios corporativos tras la crisis que vivió la bolsa en el año 2022, también es cierto que hay evaluaciones clave, como por ejemplo el ratio precio-beneficio, que es un ratio comúnmente utilizado en el mercado para medir sobrevaloración o infravaloración. Actualmente se encuentra por niveles muy encima de su media histórica, alrededor de 21 o 20 veces, cuando su media histórica es 16-17, sugiriendo que parte del mercado ya cotiza a niveles difíciles de justificar. Esta visión ha llevado a firmas influyentes como por ejemplo JP Morgan o Bank of America a revisar a la baja sus expectativas para el Standard & Poor's 500 en el año 2024, considerando incluso escenarios de corrección cercanos al 15%. Señales como el endurecimiento monetario global, la desaceleración económica en China y en Europa, o incluso el dólar fuerte parecería estar pasando un poco de factura sobre las futuras perspectivas bursátiles para el resto del año, ¿no? No obstante, como hemos conversado en reiteradas ocasiones en Tertulia de Dinero, sería equivocado que a raíz de estas malas noticias, porque como diría Peter Lynch, siempre hay algo de qué preocuparse en la bolsa, tengamos que inferir que estos riesgos implican que el inversor deba abandonar completamente sus posiciones accionarias o dejar de buscar nuevas oportunidades en renta variable. Porque al final, incluso en etapas avanzadas de los ciclos alcistas, suele manifestarse casos puntuales de compañías cuyo potencial está subestimado por el mercado. Y viéndolo un poquito más macro, para aquellas personas que invierten en índices o en ETFs que replican el mercado completamente, carece completamente de sentido salir esperando el techo o esperando el foso, ¿no? Aquí al final aplica el famoso consejo de Buffett. Hay que
ser temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos, y esto aplica en ambas situaciones del mercado. Acá lo crucial es mantener los criterios estrictos de selección que han demostrado su valor a lo largo del tiempo, y es el decálogo de Buffett, de Munger, de Howard Marks. Si van a buscar compañías en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, traten de buscar compañías con claro liderazgo en sus industrias. Compañías que tengan un balance sano, compañías que tengan una ventaja competitiva sostenible dentro de su industria y sobre todo que tengan capacidad de poder recortar costos y no verse tan afectadas por la inflación, y que esto les beneficie para poder seguir creciendo sus ganancias y flujos en el futuro. Cuando se adquieren buenas compañías a precios razonables, el inversor siempre va a poder sentirse cómodo manteniendo esas posiciones durante años. El precio de entrada es clave. Como diría Buffett, precio es lo que se paga, pero valor es lo que se recibe. Si tienen esa ecuación clara, créanme que no van a pasar malos ratos en el mercado. En conclusión, el panorama bursátil en 2024 es mixto. No descartamos, y las grandes firmas no lo hacen tampoco, ajustes de magnitud importantes si se materializan riesgos como los previamente mencionados, pero creería que tampoco vale la pena estar abandonando el mercado o estar abandonando la búsqueda de casos excepcionales que presenten valoraciones y evaluaciones atractivas. Con una dosis de paciencia y sobre todo con una visión a largo plazo, siempre va a haber valor para el inversor que es disciplinado. En capítulos anteriores hablábamos y mencionábamos el estudio de Fidelity, un estudio que demuestra y que muestra el retorno de $10,000 invertidos entre 1980 y 2022. Esa imagen es muy poderosa porque muestra que en 42 años de actividad bursátil, perderse solo los 5 mejores días dentro de 42 años impactaría negativamente con una caída del 40% del retorno aproximadamente de esa cartera. Imagínense la capacidad que hay que tener analítica, no voy a decir brujería, para poder anticipar los 5 mejores días que la bolsa va a tener y que yo pueda decir voy a entrar y voy a salir justamente antes de esos 5 días en 42 años. Entonces aquí la clave es mantenerse invertido a buenos precios. Para muchos que invierten a través de ETF, fondo índice, pueden hacerlo con estrategia de promedio de costes ponderado, todos los meses una cantidad fija independientemente de lo que esté pasando en la bolsa, y créanme que esa solución posiblemente le va a retornar con muy buenos frutos en el largo plazo. Con este background sobre el mercado, la píldora de hoy casualmente, y bueno, mencioné a Buffett un par de veces, la píldora de hoy es un libro, a Drupal se va a molestar porque es un libro que no está en español, Warren Buffett, inversor y emprendedor. Yo me he leído muchos libros de Warren Buffett, creo que una de las píldoras de recomendación fue el documental de Buffett, de Becoming Warren Buffett, que está en HBO, lo pueden buscar para que lo vean, es una grandísima recomendación para este fin de semana. Este libro, Buffett, inversor y emprendedor, es muy curioso y bastante valioso porque muestra la faceta del Buffett joven, la faceta del Buffett que vendía botellas de Coca-Cola, que hacía entregas de periódico, que vendía peloticas de golf. Desde muy temprana edad, Buffett mostró una sangre emprendedora brutal que le permitió ahorrar mucho dinero para una edad muy corta. Cuando Buffett se graduó de la universidad, era millonario prácticamente. Y luego cuando hace su partnership, la primera antes de comprar o tener el control totalitario de Berkshire Hathaway, todas las adquisiciones que hace en esos primeros años como inversor tienen un tinte o un toque muy de emprendedor, muy empresarial, con un enfoque muy de gerente que todavía mantiene, ¿no? Entonces, para aquellas personas que tengan, como yo, esa mezcla entre inversor y emprendedor, este libro me parece maravilloso y una gran píldora de recomendación. Warren Buffett, inversor y emprendedor, de Todd Finkel. Me despido sin antes dejar mis redes, @jmfariasu en Instagram y en X. Voy de vuelta a Caracas al estudio. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Perfecto, José Miguel. Como siempre, agradecido por la información, el tema del mercado de capitales, que al final nunca puede dejar de ser importante, especialmente acá en Tertulia. Y bueno, por la píldora. Con esto, mi querido Asdrúbal, estamos listos. Ya José Miguel nos dijo sus redes sociales. @AROliveros en X e Instagram.
Por acá, @JesúsLeonet en X e Instagram. Y no olviden seguirnos también en las redes sociales del podcast, @Tertulia y Dinero en Instagram, Tertulia_Dinero en X y Tertulia y Dinero tanto en YouTube como en LinkedIn. Los esperamos por allá. Comenten, compartan el contenido y los esperamos aquí para seguir dando este debate, Asdrúbal. Así es. Se les quiere mucho. Esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chao, chao. Chao.